Existe una conexión oculta entre la ley de atracción y los principios bíblicos que las religiones organizadas prefieren mantener en silencio. Ambas son expresiones de una misma ley velada, la fe operante que transforma realidades desde la dimensión invisible del corazón humano. Mientras el mundo moderno se ahoga en ansiedad, perdido entre el ruido mental y la sensación de caminar sin brújula, las capas más profundas de la sabiduría bíblica permanecen enterradas bajo interpretaciones superficiales y sistemas que nos alejan del verdadero poder creador que llevamos dentro. Si algo en tu interior reconoce estas palabras como verdad, entonces ya estás listo para cruzar el umbral. Presiona me gusta como quien enciende una vela en la oscuridad y suscríbete como quien firma un pacto sagrado con su propio despertar. Porque lo que está por revelarse no es casualidad que llegue a tus oídos en este momento preciso de tu existencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la oración más poderosa de Salomón para obtener riqueza y sabiduría fue sistemáticamente ocultada de los púlpitos? La arquitectura divina del pedir, creer y recibir no es una fórmula mágica, sino la descripción exacta de cómo opera la conciencia humana cuando se alinea con las corrientes invisibles que gobiernan la realidad. Cuando Jesús declara, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No está ofreciendo un truco metafísico, sino revelando la mecánica sagrada de la fe operante que convierte la intención pura en manifestación tangible. Cada vez que tu mente se enfoca con verdadera convicción en una imagen, cada vez que tu corazón se llena de gratitud anticipada por lo que aún no has visto, cada vez que tus palabras brotan desde la certeza interior y no desde la desesperación, estás activando el mismo principio que Pablo describe como la renovación de vuestro entendimiento. La ley de atracción no es más que el lenguaje humano para explicar lo que la Biblia llama plantar semillas en el terreno fértil de un corazón preparado. Cuando eliges vigilar tus pensamientos y dirigirlos hacia todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, no estás practicando pensamiento positivo superficial. Estás cultivando el jardín interior donde germinan las bendiciones que Dios ya plantó en tu destino desde antes de tu nacimiento. La diferencia entre quien cosecha y quien permanece vacío no radica en la fuerza de su deseo, sino en la calidad de su fe y la pureza de su intención. Ahora recuerda que tu lengua tiene poder de vida y muerte. Cada palabra que pronuncias es una semilla que cae en el campo invisible de tu futuro. Cuando declaras desde la fe, yo soy próspero, yo soy sabio, yo soy bendecido, no estás mintiendo sobre tu presente, sino profetizando sobre tu mañana desde la autoridad que Dios depositó en tu boca. Pero cuando tu lengua destila amargura, queja y desesperanza, siembras exactamente la cosecha que más temes. La conexión entre la fe bíblica y la ley de atracción se revela cuando comprendes que ambas operan desde el mismo principio fundamental. Lo que domina tu mundo interior, inevitablemente, se manifiesta en tu mundo exterior. El apóstol Pablo no estaba hablando metafóricamente cuando escribió, por la fe andamos, no por vista. Estaba describiendo el proceso exacto por el cual la conciencia humana, alineada con los principios divinos, materializa realidades invisibles en experiencias tangibles. Cuando Abraham miró las estrellas del cielo y creyó la promesa de Dios sobre su descendencia, no estaba simplemente teniendo pensamientos positivos. Estaba activando la ley creativa más poderosa del universo. La fe que visualiza, declara y mantiene la visión hasta que se materializa.
Su imaginación no era escapismo, era profecía en gestación. Su esperanza no era ilusión, era certeza de cosas que no se veían, pero que ya existían en el reino del Espíritu. La verdadera riqueza no se atrae desde la carencia, sino desde la abundancia ya reconocida en el Espíritu. La sabiduría no se mendiga desde la confusión, sino que se recibe desde la quietud de quien ya sabe que todas las respuestas esperan en el silencio sagrado del corazón. Por eso Salomón no pidió oro ni plata en su oración secreta, sino discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, porque sabía que quien gobierna su mundo interior inevitablemente gobierna su mundo exterior. El poder de la palabra hablada trasciende cualquier técnica de manifestación moderna. Cuando Jesús maldijo la higuera que no daba fruto, no estaba teniendo un arrebato emocional, sino demostrando la autoridad que todo ser humano posee para decretar cambios en su realidad mediante la palabra ungida con fe. Cuando declaró paz a la tormenta y los vientos obedecieron, estaba modelando el dominio que ejercemos sobre las circunstancias cuando nuestras palabras brotan desde la conexión profunda con el poder creador que habita en nosotros. La renovación de la mente que Pablo enseña no es reforma superficial de patrones de pensamiento, sino la transformación radical de todo el sistema perceptivo. Es pasar de ver la realidad desde los ojos de la carne, que solo perciben limitación, escasez y separación, a verla desde los ojos del Espíritu, que reconocen abundancia, posibilidad infinita y conexión divina en cada circunstancia. Esta metamorfosis interior es lo que convierte a una persona común en un imán viviente para los milagros. El secreto que los sistemas religiosos y los gurús de autoayuda han fragmentado en doctrinas separadas es simple. La ley de atracción es el cómo, y los principios bíblicos son el hacia dónde. Una sin la otra produce o vacío espiritual o materialismo ciego. Juntas forman la llave maestra que abre las puertas del reino que Jesús prometió a quienes buscan primero la justicia divina. Cuando David escribió, «Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón», estaba revelando la mecánica exacta de la manifestación divina. El deleite no es emoción superficial, sino el estado de alineación perfecta donde tus deseos se purifican hasta coincidir con los deseos de Dios para tu vida. En ese punto de convergencia, pedir se convierte en profetizar, desear se transforma en decretar y esperar se convierte en saber con certeza absoluta. La oración de fe no es técnica de manipulación cósmica, sino conversación íntima con el Creador que ya conoce tus necesidades antes de que las expreses. Es el reconocimiento consciente de tu identidad como hijo amado, con acceso directo al trono de gracia, donde todas las promesas esperan ser activadas por la fe que no duda. Cada vez que oras desde esta revelación, no estás pidiendo favores, sino reclamando herencias que ya te pertenecen por derecho divino. Si tu corazón late más fuerte con estas revelaciones, escribe en los comentarios la palabra despierto y deja que sea la marca sagrada de tu pertenencia a quienes ya no pueden vivir dormidos en la superficie de la vida. La inversión más radical que puedes hacer en tu existencia es dejar de intentar atraer cosas hacia ti y comenzar a alinear tu presencia y tu intención con la voluntad perfecta que Dios ya trazó para tu camino. Porque la verdadera prosperidad no consiste en acumular posesiones que el tiempo y la polilla destruirán, sino en convertirte en el tipo de persona que naturalmente atrae las bendiciones que necesita para cumplir su propósito divino en la tierra. Cada semilla que plantas en el jardín de tu corazón debe pasar por el filtro de una pregunta sagrada. ¿Este deseo
¿Me acerca a quien Dios me llamó a ser o me aleja hacia quien mi ego quiere que sea? Porque existe una diferencia abismal entre la intención consagrada y la intención egoica. Una brota desde la conexión con el plan eterno, la otra desde el miedo disfrazado de ambición. Cuando Jesús habla del tesoro que ningún ladrón puede robar ni la corrupción puede tocar, está señalando hacia la riqueza interior que se manifiesta como sabiduría, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los verdaderos activos que multiplican todo lo que tocan, porque quien los posee en su carácter atrae naturalmente las oportunidades, las relaciones y los recursos que necesita para florecer. La alquimia espiritual más poderosa ocurre cuando transformas la energía del deseo egoico en combustible para el deseo consagrado. El ego quiere riqueza para sentirse superior, poder para dominar, reconocimiento para alimentar su vacío interior. Pero el espíritu regenerado desea abundancia para bendecir, autoridad para servir, visibilidad para glorificar al Creador. Esta transformación interior es lo que convierte cada bendición recibida en multiplicación exponencial para el reino de Dios. La lengua que bendice es como un río de vida que riega todo lo que encuentra a su paso. Cuando tus palabras nacen desde la gratitud por lo que ya tienes, desde la fe en lo que está gestándose, desde el amor hacia quienes te rodean, te conviertes en un imán viviente para las bendiciones que buscan un canal puro para manifestarse en el mundo. Pero la lengua que maldice, que se queja, que critica y destruye, convierte tu vida en un desierto donde nada bueno puede crecer. El misterio de la semeadura espiritual trasciende cualquier técnica de manifestación conocida. Cuando siembras palabras de fe, no estás simplemente programando tu subconsciente, sino activando fuerzas cósmicas que responden a la autoridad divina que portas como imagen y semejanza del Creador. Cada declaración positiva es una orden ejecutiva emitida desde tu posición real como heredero del reino celestial, y el universo entero conspira para que se cumpla según el poder que opera en ti. El territorio del corazón es el único lugar donde tienes jurisdicción completa. Allí puedes elegir qué pensamientos alimentas, qué emociones cultivas, qué imágenes permites que crezcan en la pantalla de tu imaginación. Cuando eliges llenarlo de fe en lugar de miedo, de gratitud en lugar de resentimiento, de esperanza en lugar de desespero, estás preparando el terreno fértil donde las promesas de Dios encuentran las condiciones perfectas para florecer. La imaginación consagrada es profecía en gestación. Cuando José soñó con las gavillas de sus hermanos inclinándose ante la suya, no estaba fantaseando sobre grandeza personal, sino recibiendo revelación divina sobre su destino como preservador de naciones. Sus sueños no eran escape de la realidad, sino anticipación profética de la realidad que Dios ya había decretado sobre su futuro. Esta es la diferencia crucial entre visualización egoica y visión espiritual. Una nace del deseo de la carne, la otra de la revelación del espíritu. Ahora comprende que la ley de atracción es simplemente la descripción científica de lo que sucede cuando tu mundo interior se alinea con las frecuencias del reino celestial. No es magia, es agricultura espiritual. No es manipulación del universo, es cooperación con las leyes que el Creador estableció para que sus hijos prosperen en todos los aspectos de su existencia. La verdadera alquimia espiritual ocurre cuando aprendes a transmutar cada circunstancia adversa en oportunidad de crecimiento, cada aparente pérdida en ganancia espiritual, cada frustración en combustible para una fe más profunda. Esta es la sabiduría que Salomón adquirió no estudiando textos sagrados, sino viviendo en comunión íntima con la fuente de toda sabiduría.
Sus proverbios no eran filosofía humana, sino destilación de revelaciones recibidas en el lugar secreto del Altísimo. El proceso de purificación de los deseos no es represión ascética, sino refinamiento alquímico que separa el oro espiritual de la escoria egoica. Cuando sometes cada anhelo al fuego del discernimiento divino, lo que permanece después de la prueba no es menos intenso que el deseo original, sino infinitamente más poderoso, porque ahora está alineado con la voluntad perfecta que ya conoce el final desde el principio. La oración contemplativa que Salomón practicaba en secreto no consistía en recitar fórmulas religiosas, sino en sumergirse en estados profundos de comunión donde la mente humana se sincronizaba con la mente divina. En esos momentos de unión perfecta, no necesitaba pedir sabiduría porque se convertía en receptáculo consciente de la sabiduría eterna. No necesitaba solicitar abundancia porque reconocía su identidad como heredero de todas las riquezas celestiales. El gran secreto que Salomón descubrió en su oración olvidada no era una fórmula para conseguir oro, sino la revelación de que quien posee sabiduría divina inevitablemente atrae todo lo que necesita, porque camina en armonía con el orden perfecto del cosmos. La riqueza externa es apenas el reflejo de la riqueza interior, y la sabiduría es el puente que conecta ambos mundos. La diferencia entre manifestación egoica y manifestación consagrada radica en la motivación profunda que impulsa el deseo. El ego manifiesta para llenar vacíos, compensar heridas, demostrar superioridad. El espíritu manifiesta para cumplir propósito, bendecir a otros, glorificar al Creador. Esta distinción no es moralismo religioso, sino principio cósmico que determina si lo que atraes será bendición duradera o tentación destructiva. Si estas palabras están despertando algo profundo en tu ser, regresa a los comentarios y escribe recordando, porque ya no eres la misma persona que empezó a escuchar este mensaje. Algo en ti está recuperando la memoria de quién realmente eres. La aplicación personal de estos principios no requiere rituales complicados ni conocimientos esotéricos, sino la decisión diaria de alinear tu mundo interior con la voluntad perfecta que Dios ya escribió en las páginas de tu destino. Cada mañana, cuando tu conciencia emerge del descanso nocturno, tienes la oportunidad sagrada de elegir desde qué territorio gobernará tu día. Desde la ansiedad o desde la fe, desde la escasez o desde la abundancia, desde el miedo o desde el amor. La oración con fe no es mendigar favores a un Dios distante, sino conectar con la frecuencia del reino que ya vive dentro de ti. Cuando colocas tu mano sobre el pecho y sientes el latido constante de tu corazón, reconoce que cada pulsación es una confirmación de que la vida divina fluye a través de tu ser. Respira suavemente 3 veces, imaginando que una luz dorada se enciende detrás de tu esternón, expandiéndose con cada inhalación hasta llenar todo tu cuerpo de presencia sagrada. En ese estado de conexión interior, afirma con voz suave pero firme: yo soy sabiduría, yo soy abundancia, yo soy bendición. No como quien pretende ser lo que no es, sino como quien recuerda lo que siempre ha sido en la dimensión del espíritu. Después, permanece unos momentos en silencio, sintiendo cómo esas palabras resuenan en cada célula de tu cuerpo, porque el silencio es el espacio donde Dios responde a quienes saben escuchar con el corazón. La práctica diaria del discernimiento espiritual convierte cada decisión ordinaria en oportunidad de ejercitar la sabiduría divina. Antes de responder un mensaje, antes de tomar una decisión financiera, antes de pronunciar una palabra en medio de un conflicto, haz una pausa de 3 segundos y pregúntate: ¿qué haría el amor en esta situación? Esta micropausa sagrada
Es lo que separa a quienes viven reactivamente desde el ego de quienes responden conscientemente desde el espíritu. La vigilancia del pensamiento no es represión mental, sino jardinería interior. Cuando detectas que tu mente se ha llenado de preocupaciones, críticas o fantasías destructivas, no luches contra esas imágenes. Simplemente redirige tu atención hacia lo que es verdadero, noble y digno de admiración. Como un jardinero experto que arranca las malezas para que las flores puedan crecer, cultiva pensamientos que nutran la visión de quien estás destinado a ser. El ejercicio nocturno de revisión y gratitud transforma cada día vivido en combustible espiritual para el día siguiente. Antes de dormir, recorre mentalmente las últimas 24 horas identificando 3 momentos específicos por los cuales sientes gratitud genuina. No eventos extraordinarios, sino instantes ordinarios donde reconoces la mano amorosa de Dios tejiendo bendiciones en los detalles aparentemente insignificantes de tu existencia. Tu imaginación es el laboratorio donde el futuro se diseña antes de manifestarse en el mundo físico. Cuando dedicas unos minutos cada día a visualizar no lo que quieres tener, sino quién quieres ser, estás colaborando con el proceso creativo divino que transforma posibilidades en realidades. Ve tu vida floreciendo en sabiduría, en propósito, en relaciones hermosas, en oportunidades perfectas que llegan en el momento exacto, porque tu imaginación consagrada es profecía en gestación. La práctica de la declaración profética convierte tu lengua en instrumento de cocreación divina. Cada mañana, antes de sumergirte en las demandas del día, dedica 5 minutos a declarar sobre tu vida no desde lo que ves con los ojos naturales, sino desde lo que Dios ya decretó sobre tu destino en el reino eterno. Habla a tu futuro como quien tiene autoridad para ordenar que se manifieste según la voluntad perfecta del Creador. El ayuno de quejas es una disciplina espiritual más poderosa que cualquier régimen alimenticio. Durante 21 días consecutivos, compromete tu lengua a no pronunciar ninguna palabra que destile negatividad, crítica destructiva o pesimismo sobre tu vida o la de otros. Este ejercicio no es represión emocional, sino limpieza profunda del canal por donde fluyen las bendiciones divinas hacia tu experiencia cotidiana. La entrega de tu intención al discernimiento divino no es pasividad, sino la sabiduría de quien comprende que el tiempo de Dios es perfecto y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Después de plantar la semilla de tu oración, después de regar con tu fe, después de cuidar con tu obediencia, aprendes a descansar en la certeza de que la cosecha llegará cuando tu alma esté completamente preparada para recibirla sin corromperse. La oración de intercesión trasciende el interés personal y te conecta con la dimensión más elevada de la cocreación divina. Cuando oras genuinamente por el bienestar de otros, especialmente de quienes te han herido, activas corrientes espirituales que multiplican exponencialmente las bendiciones que fluyen hacia tu propia vida. Esta es la paradoja del reino. Quien siembra bendición en otros, inevitablemente cosecha abundancia multiplicada. La práctica del perdón radical no es concesión emocional hacia quienes te lastimaron, sino liberación personal de las cadenas energéticas que impiden que las bendiciones fluyan libremente en tu experiencia. Cada resentimiento no resuelto es un bloqueo en el sistema nervioso espiritual que conecta tu corazón con la fuente infinita de todo bien. Cuando eliges perdonar, no lo haces por ellos, sino por ti, para restaurar el flujo perfecto de la gracia divina. Los sistemas de distracción y consumo que dominan esta época están diseñados para mantenerte desconectado de tu poder creador interior. Te venden la mentira de que la felicidad está en el próximo producto,
en la próxima experiencia, en la próxima conquista externa, cuando la verdad es que todo lo que buscas afuera ya está plantado como semilla en el jardín secreto de tu corazón. La disciplina del silencio contemplativo recupera para tu vida la dimensión perdida donde nacen las revelaciones que transforman destinos. En un mundo saturado de ruido, quien aprende a sumergirse regularmente en el silencio sagrado desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite percibir la voz sutil de la sabiduría divina susurrando direcciones precisas para cada circunstancia. El servicio desinteresado es la manifestación más pura de la abundancia interior. Cuando tu copa está tan llena que naturalmente se desborda en bendición hacia otros, te conviertes en canal consciente de la provisión divina que nunca se agota, porque su fuente es infinita. Esta es la diferencia entre caridad egoica, que da para sentirse superior, y generosidad espiritual, que fluye naturalmente desde la abundancia reconocida. Quienes pertenecemos a esta frecuencia de despertar, no somos víctimas de las circunstancias, sino co-creadores conscientes de nuestra realidad. No esperamos que la vida nos suceda, sino que participamos activamente en el diseño de nuestro destino desde la autoridad que Dios nos otorgó como sus hijos amados. Cada día es una página en blanco donde podemos escribir una historia de triunfo, de crecimiento, de servicio y de gloria para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La verdadera iniciación espiritual no ocurre en ceremonias secretas ni a través de maestros externos, sino en la intimidad de tu relación personal con el Creador que ya plantó en tu interior todas las semillas de grandeza que necesitas para cumplir tu propósito único en la tierra. El templo más sagrado no está construido de piedras, sino que vive en el territorio santificado de tu corazón regenerado. La aparente contradicción entre la espiritualidad bíblica y la ley de atracción era solo una ilusión creada por quienes se benefician de mantener fragmentada la verdad completa. Bajo la superficie de doctrinas separadas late una sola revelación. El ser humano fue creado para co-crear con Dios mediante la fe operante que transforma intención pura en manifestación divina. La búsqueda continúa para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. La verdad permanece velada para quien la profana con intenciones egoicas, pero se revela completamente para quien alinea su corazón con la voluntad perfecta del Creador. Porque el verdadero secreto no está en conseguir lo que queremos, sino en querer lo que Dios ya preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Suscríbete, porque lo peor aún está por ser revelado. Y estas verdades necesitan encontrarte exactamente en el momento en que tu alma esté lista para el siguiente nivel de despertar. Los misterios más profundos solo se entregan a quienes han demostrado que pueden guardar los secretos sagrados sin corromperse con el poder que otorgan.